Hermanos, buenas tardes. Estamos celebrando el culto de la noche, un culto de predicación que los bautistas hemos tenido a través de los siglos y que nos permite compartir con otras personas, con amistades, con familiares, con algunos. En casa, hoy se les puede invitar a la casa para verlo en el Facebook, en YouTube, o cuando estemos en el templo, pues para que vengan y conozcan de la palabra de Dios, que es lo más importante que existe. Hoy vamos a ver un tema muy importante, crucial, podríamos decir, porque es lo que se ve en la celebración de la Cena del Señor. Es la segunda ordenanza y es la ordenanza que hacemos todos como iglesia juntos y que tiene una significación importante, ¿no? Es el Evangelio atestiguado, es el Evangelio vivido como iglesia. Así que sin duda alguna es muy importante. Y el maligno ha estado atacando esta celebración de muchas maneras, de tal manera que vemos en iglesias tan tempranas como la iglesia de Corinto, que ya cometía abusos en la celebración de la Cena del Señor. Y luego vemos a través de la historia de la iglesia cómo esta celebración se fue pervirtiendo a grados terribles. De tal manera que ocurrieron muchos cismas y divisiones y intentos de reformas y contrarreformas y todo, básicamente porque no se celebró adecuadamente la Cena del Señor, sino que se pervirtió. Sabe dónde atacar Satanás. Así que vale mucho que pongamos atención a lo que es la celebración de la Cena del Señor de una manera muy correcta, como Dios quiere que se celebre. De tal manera que esta celebración traiga bendición, unidad, vida eterna, salud, fruto abundante a la iglesia. Y no división, enfermedad, muerte, conflicto, separación, que trae una celebración inapropiada. Entonces vamos a ver cuál es la enseñanza de hoy en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, y leamos del 17 al 34. Dice así: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen ustedes casa donde coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? ¿O se avergüenzan de los que no tienen nada? ¿Qué los diré? ¿Los alabo por esto? No, no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomé también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya a verlos. Así termina este párrafo. Y recordemos que tenemos dos ordenanzas. La primera ordenanza es individual, aunque la iglesia participa aprobando. Cada quien debe bautizarse una vez que ha creído en el Señor Jesús y que ha confiado completamente en el sacrificio de Cristo para sí mismo. Él se bautiza. Y el bautismo es una inmersión en agua, simbolizando la muerte, la sepultura de la vida vieja y sus pecados, y una renovación para nueva vida, una resurrección a nueva vida en Cristo. Eso es el bautismo. Pero la segunda ordenanza que tenemos, nada más tenemos dos ordenanzas como iglesia, es la cena del Señor, que también se llama la comunión. Y en algunas denominaciones se le llama la Eucaristía. Bueno, esta se celebra toda la iglesia, toda. Y no una sola vez, como el bautismo, que se bautiza uno una vez al iniciar la vida cristiana, y ya, esta se celebra periódicamente. Algunos cada mes, otros cada semana, otros cada año, pero periódicamente. Mientras más periódico sea, mejor, y mientras más frecuente sea, mejor, porque entonces nuestra conciencia y nuestra fe estarán bien depositadas en el Señor Jesús. La Cena del Señor es la celebración de esta ordenanza. En esta celebración ha habido muchas interpretaciones distintas y muchos abusos. Abusos en las iglesias cristianas a través de la historia. Y todavía hoy se cometen abusos. Y no solo en otras denominaciones, ¿no? Entre los bautistas cometemos abusos. Y vale la pena que analicemos esos errores, esos pecados, porque sí traen mucha consecuencia en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia y a nuestro efecto en el mundo. Porque la iglesia debe ser bien fuerte espiritualmente para que Dios los use como instrumentos para bendición a la comunidad. Si no, vamos a estar ahí encerrados viendo cómo la gente se pierde y no tenemos efecto, no tenemos influencia, no tenemos fruto hacia afuera. La celebración inapropiada de la Cena del Señor ha traído divisiones en las iglesias, en las denominaciones, distracciones de la fe, y una práctica malsana nos hace extraviar el propósito. Ya no sabemos ni para qué estamos reunidos. Es algo terrible. Esta celebración o trae mayor unidad, mayor fuerza espiritual, o trae debilidad, división y falta de fruto. Enfermedad y muerte puede traer, claro que sí. Extravío y condenación para otros. Así que es tan importante que pongamos atención a una correcta celebración de la Cena del Señor. Entre los abusos de la cena que se cometían en Corinto estuvo que no solo comían el pan y la copa, sino que antes hacían un gran banquete. No estaría mal que se hiciera el gran banquete. Eso no lo ve mal Dios. Pero en esa celebración, algunos incluso se embriagaban. Y los ricos se adelantaban para comer bien y luego se iban para que los pobres para no compartir con los pobres, porque se avergonzaban de los pobres. Así que había allí clasismo, había menosprecio, había discriminación, había distingo de clases y de categorías. Nosotros somos los de mero adentro, ellos son de los más nuevos, estos ni siquiera creyentes son. Empezaban a criticarse unos a otros. De tal manera que ese error cometían los hermanos de Corinto y estaban llenos de problemas, de divisiones, de conflictos, de enfermedad y de muerte. Había divisiones en esa iglesia y ya la carta de los Corintios nos hace ver el tipo de divisiones que había. Ha habido errores doctrinales a través de la historia, como el hecho de la Santa Misa. La Santa Misa es una perversión de la Cena del Señor, una perversión tremenda, es una satanización de la Cena del Señor. Muchos no lo saben. A veces creo que ni los sacerdotes se dan cuenta del error que cometen, aunque muchos sí, y deliberadamente lo hacen, porque confían en que Satanás los bendice más, y les da más gente, les da más fama y más dinero que Dios mismo. Pero fíjense que la Santa Misa
no es recordar el sacrificio que Cristo hizo, no. Es hacer un nuevo sacrificio cada día. Nuevo, nuevo. La misa es un nuevo sacrificio a Cristo otra vez, otra vez. Eso representa, eso simboliza, eso invocan. De hecho, piensan que el pan es el cuerpo de Cristo. Y el vino es la sangre de Cristo. Si se te cae el pan, se te cayó el cuerpo de Cristo. Y con ello, pues, veneran un pan. Idolatran un pan, y ya es una idolatría en hecho. Cuando es un pan, si se me cae un pan, agarra otro, ¿no? El pan solamente simboliza, no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya fue sacrificado una vez, y en un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los santificados, y no hay necesidad de que volver a sacrificar a Cristo otra vez. Aunque tú peques muchas veces, el Señor fue sacrificado una sola vez. Una sola vez. El hecho de volver a pensar, a creer y predicar y enseñar que estamos sacrificando otra vez es un pecado. Y ya los cultos no son sacrificios. Los cultos son alabanzas, son recordatorios, son aprendizajes de la palabra. Pero no hay más sacrificio porque el sacrificio de Cristo ya fue. Otro error doctrinal fue la transubstanciación, que tiene que ver con la Santa Misa, pensando que en el momento en que el cuerpo, que el pan lo bendice el sacerdote, se convierte en el cuerpo de Cristo. Era un pan y se convierte, es la transubstanciación. Es el milagro de la Eucaristía, dicen algunos, ¿no? Eso lo predica básicamente la Iglesia Católica, pero sigue celebrando también la Iglesia Anglicana y la Iglesia Episcopal. Sigue empezando el milagro de la transubstanciación. Estaba emparentado con la misa, está emparentado con los rituales satánicos, ¿no? Luego los luteranos, los hermanos de la Reforma, que hicieron algunos cambios a la doctrina católica, no todo, algunos cambios hicieron, le cambiaron transubstanciación a consubstanciación. Es decir, no, el pan sigue siendo pan, pero ahí está, unido a ese pan, el cuerpo de Cristo. Fue nada más cambiar un poco la palabra para no hacerla ver tan aberrante, pero siguen pensando que hay esa presencia mística del cuerpo de Cristo en los elementos que comemos en la cena del Señor. Así que también es un error la consubstanciación, como lo es la transubstanciación, como es el milagro de la Eucaristía en el romanismo. Todo eso son errores doctrinales históricos. Gracias a Dios salimos de eso, ya no se comete. Salimos de lo que cometían los corintios, ya no hacemos una gran cena, ya no distinguimos a los pobres para un lado y los ricos para otro, ya nadie se embriaga ese día. Creo que de todas estas cosas hemos estado liberados por la gracia de Dios, pero hay errores que cometemos hoy en día. Los errores actuales en la cena del Señor. Lo primero es cuando se practica una comunión ultra cerrada. Nada más nosotros, los que estén activos de nuestra iglesia. Y si nos visita un hermano de otra iglesia, también cristiano, también bautista, no le podemos participar. Pero los que están aquí, los hermanos que vinieron, no. Esto es cerrado y nada más nosotros, ultra cerrado. Sí hay iglesias que lo hacen, me ha pasado, he estado presente en iglesias de hoy en día, bautistas de nuestra convención, que tienen una comunión ultra cerrada, ¿verdad? Pero eso crea división y toda división es desagradable a nuestro Dios. No podemos dividir a los que son de nuestra iglesia, a los que son de otra iglesia, si son del mismo Cristo, de la misma fe, del mismo orden. Entonces nosotros debemos convivir con ellos porque de eso se trata la comunión, convivir con Dios y con el cuerpo de Cristo intensamente. Luego hay la comunión ultra abierta. Esa es una iglesia que dicen, vénganse todos, vamos a celebrar. Y repártanle a todos pan y a todos vino porque todos vamos a celebrar. Oye, pero este inconverso que celebre también para que conozca de la fe. Oye, pero aquel es un hombre que predica herejía. También invítenlo a todos. Esa comunión abierta
es irresponsabilidad, porque pecamos y hacemos pecar en una celebración que es solo para cristianos no testamentarios en la fe de Jesucristo, nadie más. Así que por eso es que nosotros decimos al inicio de la celebración, si usted es miembro de la iglesia, bautizado en comunión con la iglesia, póngase de pie para participar. O si viene de otra iglesia de la misma fe y orden y está en comunión, lo invitamos a celebrar con nosotros. Pero si no se ha bautizado, o si no pertenece a una iglesia como la nuestra, siéntese para que sea testigo de la celebración. Y eso es lo que le decimos. Ya él sabe que la debe tomar o no, y no la toma. Pero hay un error actual en la Cena del Señor, cuando se espera que el pastor o los diáconos deben decidir quién puede tomarla y quién no. A veces llegan cartitas al pastor, pastor, por favor, el hermano fulanito está en conflicto con su esposa y no puede tomarla. Entonces el pastor dice, oiga, diácono, por favor, saque a ese hermano, dígale que no puede. Cosas como esa, ¿no? Suenan justos, suenan correctos, pues sí, pues anda mal, se peleó con su esposa. No debe andar aquí celebrando la Santa Cena, pero el problema es que nos ponemos a otros a juzgar a otros en el momento de la comunión. El juzgar a otros es la principal causa de división en las iglesias, en las familias, en las comunidades. El momento que te pones a juzgar a otro, ya lo marginaste, ya lo apartaste de ti. Y estás desobedeciendo el mandamiento expreso del Señor. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Así que el pastor ni debe prohibir, ustedes no lo van a tomar y ustedes sí. No, ni el diácono le va a quitar la copa de la mano. Usted no puede tomarla, Señor. Disculpe, pero no. Porque estamos cayendo en juicio. Cada uno es responsable de sí mismo. Ahora, otro pecado que cometemos en la Cena del Señor es que algunos hermanos tienen meses de no tomarla porque tienen un conflicto familiar, todavía están peleados con su esposa y por eso mejor no toman nada. Porque serían hipócritas de venir a tomársela cuando están allá peleados. Pero quiere decir, hermanos, que ellos prefieren seguir peleados que tomar la cena, que perdonarse para ya tomar la cena. Entonces, si no tomas la cena, no quieres comunión con Dios, no quieres comunión con tu esposa, no quieres comunión con la iglesia, ¿qué clase de fe tenemos? Estamos abrazando el conflicto, abrazando la división, conservándolas por años esos pleitos. Y la Cena del Señor se sigue celebrando, en una invitación para que tengamos comunión, una invitación del Señor con todo su corazón para que seamos perfectos en unidad. No queremos dejar eso. Es la oportunidad más grande. En ese momento te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, resuélvelo ya para que puedas participar. Otros no lo toman, o sí lo toman, pero abrazan un pecado que no quieren confesar. Y ese también es un pecado. Si hemos abrazado un pecado que no queremos soltar, sea que tomemos la cena, o sea que no la tomemos, estamos indignos. Esto es beber la cena indignamente. Así que más que otra cosa, es el momento en que debemos tomar la decisión, pedir perdón, arrepentirnos, abandonar esa práctica pecaminosa, y el Señor se complace en recibirnos, en perdonarnos, en limpiarnos de toda maldad. Las consecuencias espirituales son terribles, porque la consecuencia espiritual es lo que nos debe redarguir, más que la crítica de algunos hermanos o las prácticas de otros, no. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque el que participa en la cena del Señor indignamente es culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, y juicio come y bebe para sí. Y el Señor trae debilidad, trae división, trae enfermedad, trae muerte a la congregación. Así que la cena del Señor o es una gran bendición para todos o es un juicio para la iglesia. No hay un término medio que diga, no, pues aquí ni una cosa ni otra, no. O hay gran bendición o hay juicio. De manera que el que está en la celebración más importante y bendecida,
Y esta puede transformarse en un juicio contra los que abusan de esta celebración en la iglesia. Así que es un asunto que debemos atender mucho y muy bien, pensarlo siempre. Es una celebración de toda la iglesia para recordar en nuestra mente y corazón el sacrificio que Cristo hizo por nosotros una vez, que nos limpió de nuestro pecado, nos limpió de toda maldad. El pan y el vino son solamente elementos simbólicos que nos hacen recordar la sangre y el cuerpo de Cristo que se derramaron hace 2000 años. El propósito de Dios para esta celebración es que tengamos perfecta unidad del pueblo con Dios y del pueblo entre sí, que es el sueño del Señor Jesús, es el deseo, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, que estemos perfectamente unidos. Así que cualquier espíritu de división, de crítica, sentimiento de superioridad o menosprecio para otros, o falta de perdón para un hermano que nos ha agraviado, es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Cualquiera de esas cosas es celebrar la cena indignamente. Ahora dicen, no, pues yo el domingo no me peleé todos los días, pero el domingo no porque es la cena. No, el asunto es que vamos a celebrar llevando una vida de unidad, de tolerancia, de respeto, de perdón, de acercamiento, de reconciliación, de pacificación, de restauración. Eso es lo que Dios quiere que perfeccionemos al recordar cómo el Señor nos perdonó a nosotros y cómo estamos nosotros más que motivados para perdonar a cualquier hermano que haya pecado contra nosotros. Dice el consejo bíblico aquí, el mandamiento dentro de este pasaje es: examínese cada uno a sí mismo. Ese es el secreto de la buena celebración. Así mismo quiere decir no a los demás. No dice examinaos los unos a los otros, ¿no? Hay muchas cosas que debemos ser amados, sujetados, sometedos unos a otros. Está bien, sí, pero examinaos no dice la Biblia nunca. Que examines a otros, examínese a ti mismo. Porque examinar a otros nos hace caer en juicio. Pero examinarte a ti mismo te lleva a confesión. Ay, te das cuenta de que has estado fallando. Señor, perdóname porque he estado fallando en esto y te he ofendido en esto. Perdóname, Señor. Y la confesión nos lleva a perdón de Dios. Y el perdón nos lleva a salud espiritual y a salud física. El resultado final de examinarse a cada uno a sí mismo es que habrá una dulce comunión con el Señor y con los demás. Así, hermanos, que les invito a que celebremos siempre dignamente, examinándonos a nosotros mismos, nada más. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, bendice a la congregación y esta celebración de la Santa Cena, que todo el mes sea de comunión, que todo el mes sea de reconciliación, de tolerancia, de ayuda mutua. Y celebremos dignamente cada vez que venimos a reunirnos todos para recordar el sacrificio de Cristo. Pues en su nombre lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.